Edward Teach, más conocido como Barba Negra, fue un conocido pirata inglés. Antes de ello, fue uno de los marineros desocupados del Royal Navy, pero tras la Guerra de Sucesión Española, inició sus actividades delictivas bajo el mando de Benjamin Hornigold. Su más sonado ataque fue realizado en la localidad de Charleston, en Carolina del Sur, en mayo de 1718. Fue aliado de, por aquel entonces, el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, quien llegó a perdonar sus actividades ilegales a cambio de obtener un provecho de los saqueos realizados por el pirata. Barba Negra ostenta un peculiar atuendo a la hora de realizar sus ataques, lo que influyó su fama. A comienzos del siglo XVIII, en la costa atlántica de los actuales Estados Unidos, algunos gobernadores de las colonias inglesas violaban el monopolio comercial impuesto desde Londres al ignorar los asaltos piratas en las zonas aledañas de sus colonias. Las fechorías de los piratas activaban el comercio local al vender lo incautado a mucho menor precio, a la vez que dejaban algún ingreso disimulado a las autoridades. Edward Teach se presume que era oriundo de Bristol y que nació aproximadamente en 1680, aunque otros afirman que nació en Carolina del Sur o incluso en Jamaica. Según otras fuentes, su nombre real era Edward Drummond. Participó en la Guerra de la Reina Ana, escenario norteamericano de la Guerra de Sucesión Española, en la que actuó como filibustero inglés atacando barcos franceses. Al retirarse Inglaterra de la Guerra de Sucesión en 1713, una gran parte de los efectivos de la Royal Navy británica pasaron a ser desempleados. Se estima que de un total de 53.785 soldados en 1703, los efectivos se redujeron a 13.430 en 1715, por lo que se calcula que había unos 40.000 desocupados. Se cree que Teach se reconvirtió entonces en filibustero a pirata, posiblemente hacia 1716, en una época en la que la piratería en América estaba en decadencia. En sus inicios piratas estuvo bajo el mando de Benjamin Hornigold en Nueva Providencia. Entre sus primeras fechorías se encuentran la captura de un carguero español que procedía de La Habana, otro de las Bermudas y un tercero de Madeira y con dirección a Carolina del Sur. Estando en la costa de Virginia en noviembre de 1717, se dirigió a la Martinica y en su camino apresó un gran buque francés que tenía su ruta entre ese lugar y la costa africana, el cual renombró The Queen's and Revenge. Esta nave se convirtió en su arma principal en sus arremetidas por un periodo de unos 7 meses, desde la costa de Honduras hasta Virginia. La embarcación fue armada con 40 cañones. En uno de sus primeros ataques se enfrentó a un barco de la armada inglesa, el Scarborough, el cual se retiró al verse en desventaja, pero Barba Negra le dejó huir. Este incidente le dio prestigio al haber derrotado un barco de la milicia británica. Tiempo después, Hornigold decidió acogerse al perdón de Jorge I y se puso a las órdenes del gobernador de las Bahamas y se transformó en filibustero. A finales del año 1717, Teach trabó amistad con Stede Bonnet, apodado el Caballero Pirata, antiguo oficial británico que viajaba en el barco Revenge. Bonnet aceptó la capitanía de Barba Negra para hacer un consorcio. Sin embargo, fue separado de su barco Revenge, el cual le fue dado a otro lugarteniente de Barba Negra. Poco después, capturaron otro barco con el nombre de Adventure, y Barba Negra se le otorgó a Israel Hands. Bonnet, debido a su ineptitud en el oficio de la marinería, fue mantenido en un virtual encarcelamiento. En este tiempo, el refugio preferido de Teach era la isla de Ocracoke. Debido a que la situación económica de Carolina del Norte era precaria, no tenía un comercio apto para la exportación. Por ello, el gobernador de la colonia, Charles Eden, llegó a un acuerdo con Barba Negra en enero de 1718, concediéndole el perdón a él y a su tripulación bajo un acta de gracia vigente. Además, secretamente, Eden recibiría una parte del botín recabado en las fechorías de los piratas y le dejaría ir con impunidad. Así, mientras otras colonias luchaban contra la piratería, Barba Negra vendía tranquilamente productos baratos en Bath, localidad donde se convirtió en una especie de celebridad. En medio del trato, Eden le proporcionó una jovencita de 16 años para casarse con ella. De hecho, Teach se casó unas 13 veces más, amén de sus amoríos dejados en sus correrías. En esa época, Teach adquirió una casa y trató de ganarse la voluntad de algunos de los vecinos con regalos. Una de sus más sonadas ataques, llevado a cabo en mayo de 1718,
fue a la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, donde su tripulación sitió la localidad y bloqueó el puerto mientras amenazaba a la población con los cañones del Queen Anne's Revenge. Tras secuestrar a unos rehenes, extorsionaron 1.500 libras. Otra versión indica que lo hicieron para recabar un lote de medicinas para esa tripulación, de quienes se presume tenía alguna enfermedad venérea. Barba Negra, después de la operación, decidió retirarse de la piratería. Prescindió entonces del Queen Anne's Revenge y retornó el Revenge a Bonnet, a quien ordenó ir a la ciudad de Bath a recoger su indulto. Durante la ausencia de Bonnet, Barba Negra ordenó traspasar los objetos de valor del Anne al Adventure, de modo que cuando Bonnet regresó se encontró con el Anse abandonado y con 25 marineros dejados a su suerte. Mientras tanto, Barba Negra había partido dejándolo engañado. En junio de 1718 contaba con 4 barcos grandes, otros menores y unos 400 hombres. Su base de operaciones estaba en Nueva Providencia, para no comprometer a su aliado Hidden, y frecuentaba las Bermudas, donde atracaba las naves con rumbo a Pensilvania o Chesapeake. Asimismo, asistía a fiestas organizadas por el gobernador, donde el pirata hacía gala de su mal comportamiento y donde sediaba a las mujeres. Todos esos desmanes irritaron a los pobladores de Bath. Por otro lado, el transporte de mercancías por la zona se hizo dificultoso por la presencia de los piratas. En tal estadía se topó con Chance Vane, con quien protagonizó una ruidosa juerga. Por el otro lado, Bonnet, el antiguo camarada de Barba Negra, quien operaba en solitario, fue capturado en octubre de 1718 por 2 balandras, fletadas por el gobernador de Carolina del Sur. La mayoría de los apresados fueron declarados culpables. 4, entre ellos Bonnet, fueron condenados a la horca en noviembre. Bonnet pudo fugarse, pero fue capturado de nuevo el 10 de diciembre de 1718. Quizá el aspecto más conocido de Barba Negra era su apariencia a la hora de emprender sus ataques. Aparte de su figura alta y fuerte, adornaba su presencia con ingredientes llamativos de acuerdo a una descripción. Antes de lanzarse a la batalla se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero. Eran largos palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo, mojado en salitre y agua de sal. El efecto resultaba aterrador. Su cara, con los feroces ojos y pelo enmarañado de la barba, estaba enmarcada con humo y a sus presas le parecía totalmente un demonio salido del infierno. Parecido con algún tipo de pirata demoníaco, quedaba completado con una bandolera con 3 pistolas cargadas y amartilladas para el disparo, y por las pistolas, dagas y alfanjes adicionales que portaba alrededor del cinturón. A pesar de todo, hay versiones que indican que el aspecto adoptado por Teach era simplemente para impresionar a sus presas, y que en general no ajusticiaba a alguien a menos que él mismo estuviera amenazado. Aparentemente no hay datos de víctimas fatales en sus atracos. Teach murió tras un enfrentamiento con el teniente Robert Maynard y su tropa, quienes realizaron una campaña bajo iniciativa del por aquel entonces gobernador de Virginia, Alexander Spotswood, quien envió 2 navíos y 2 balandras contando con cerca de 70 hombres, enfrentándose al Ranger con 19 hombres en una persecución y lucha que duró más de un día y resultando con la muerte del más famoso de los piratas el 22 de noviembre de 1718. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y compartirlo. No olvides de comentarlo y nos vemos en la próxima.